Hola a todos, bienvenidos otra vez a un nuevo capítulo de el curso de fotografía gratuito. Y hoy día lo que vamos a hacer es que vamos a continuar con las fotos que hicimos la semana pasada, que eran fotografías de producto con luz natural, y las vamos a cargar hoy día en Lightroom y las vamos a revelar en Lightroom para que queden con ese estilo distinto y con ese color particular y ese dramatismo que va a hacer que la gente que las vea quiera comprar el producto que o ustedes están vendiendo, o que el cliente quien les pidió que tomaran las fotografías pueda vender mucho mejor sus productos. Porque si es que ustedes lograron hacer sus propias fotografías con luz natural, con luz de ventana, lo más probable es que se hayan dado cuenta que les hayan quedado un poco más oscuras que las que les mostré yo en el video de la semana pasada, o que no les quedaron igual, y eso es porque justamente la otra parte del proceso de la fotografía es hacerles un buen revelado a las imágenes para poder lograr sacarle el mayor provecho posible, y eso es exactamente lo que vamos a hacer ahora. Cargamos las fotos en Lightroom y vamos a revelarlas para lograr el mejor resultado posible. Vamos. Tengo estas 5 fotos en las que vamos a trabajar hoy día bien rápidamente, y lo más probable es que a ustedes les haya pasado algo similar y las fotografías les hayan quedado algo ligeramente oscuras. Si no les quedaron oscuras, lo más probable es que alguna zona de la imagen les haya quedado reventada, y siempre es mejor que la zona en donde le da más luz al objeto que ustedes están fotografiando esté bien expuesta y que el resto esté oscuro, a que las sombras estén más iluminadas pero la parte del objeto del cual ustedes están fotografiando que tiene más luz esté reventado. Siempre es mejor exponer para las altas luces, que eso quede bien a pesar de que lo otro quede más oscuro. Entonces lo que vamos a hacer como primera cosa va a ser revelar la primera imagen, y como está ligeramente oscura, lo que voy a hacer por supuesto es aclararla, y voy a levantar también las sombras para darle más detalle. Fíjense la diferencia, sobre todo en esta parte de acá, en donde se revela mucho más detalle del elemento que fotografié que está en la sombra. Un truco que pueden utilizar para cuando necesiten cambiar la exposición de la imagen en Lightroom o en cualquier otro revelador es guiarse por el histograma. Si yo restauro acá, se fijan que el histograma está completamente a la izquierda, y lo que debiesen de hacer es correrlo. Voy a hacer exactamente lo mismo pero directamente en el histograma, y una buena exposición en general va a tener un histograma de esta forma. Quiere decir que las altas luces están casi tocando la punta pero no se están saliendo, y las sombras están también tocando la punta pero no se están saliendo, y la mayor cantidad de información puede estar en la mitad del histograma. Es un buen truco para que ustedes puedan utilizar como una forma más científica o más objetiva de poder revelar sus fotografías sin tener que estar necesariamente dependiendo de su vista o su capacidad de analizar los colores y la iluminación de la foto. Así que bien, como es una fotografía de producto, puedo darle muchísima más claridad que a una fotografía de retrato, por ejemplo, para poder sacar ese detalle y para poder contrastar mucho más la imagen sin temor a que se pierdan detalles o cosas por el estilo, como pudiese suceder con la fotografía de retrato. Otra cosa que siempre tengo que hacer es activar la corrección de perfil, sobre todo si es que están utilizando el 1855, que algo de aberración óptica va a tener. Entonces siempre es bueno corregirla, subir un poco la luminancia y mejorar un poco el enfoque para que tengan un poco más de detalle en la fotografía. Y con eso ya tenemos una fotografía de producto con los colores bastante fieles. Y otra cosa que pueden hacer a lo mejor es que posiblemente, no es el caso necesariamente de esta foto, pero posiblemente su fotografía haya quedado un poco anaranjada, un poco amarilla, producto del sol, y tengan que corregir un poco la temperatura de la imagen. En este caso mi fotografía quedó bastante bien, así que la voy a dejar con la temperatura por defecto. Finalmente, otra cosa que voy a hacer va a ser darle un poco de contraste adicional, bajando las sombras con la curva de tonos y subiendo la luz. Perfecto, esa es una excelente fotografía que me gusta cómo queda. Lo otro que voy a hacer es
copiar los ajustes de esta fotografía y automáticamente lo que voy a hacer es que voy a copiarlos en la segunda fotografía para que me sirvan de base. Y ahora tengo exactamente el mismo revelado que en la fotografía anterior sin tener que hacer absolutamente nada. Y si es que queda bien, puedo dejarlo así o puedo ajustar alguna cosa en caso de que necesite hacer algún ajuste particular para esta fotografía. A mí me gusta bastante. Lo único que voy a hacer es ocupar un filtro radial y colocarlo acá en donde está el T. Y lo que voy a hacer es aclarar un poco el T para que se note un poco más. Voy a colocar invertir para que el ajuste se haga en la parte interna del círculo. Lo voy a aclarar solo un poco más y voy a darle incluso un poco más de claridad para que se note mucho más el detalle del líquido. Bien, y ahí tengo la fotografía antes y después del revelado. Entonces, ahora para la siguiente fotografía voy a hacer algo un poco distinto y voy a aprovechar justamente la particularidad de la luz de ventana y de la luz única que está dando solamente en un lugar, y en vez de levantar las sombras como lo hice en las fotografías anteriores, lo único que voy a hacer es aumentar un poco la exposición para que todo quede aclarado. Y si se fijan, hay un brillo acá que puede pasar justamente porque estamos utilizando solamente una fuente de luz, y voy a bajar las altas luces para reducir lo más posible ese brillo. Voy a aumentar un poco más la exposición para que se vea bien en términos generales la imagen, y me voy a aprovechar justamente de esta sombra y en vez de aclararla no lo voy a hacer y voy a dejarla con este estilo un poco más dramático y un poco más o mucho más contrastado de cómo quedaría si es que aclarara las sombras. Voy a eliminar también los azules, que hace una leve diferencia entre cómo se veía antes y ahora, pero me gusta. Por supuesto voy a quitar la aberración cromática, que eso me va a aclarar también un poco más la fotografía, darle un poco más de luminancia para evitar el ruido. Así que como tengo un poco más de luz ahora, voy a bajarle ligeramente la exposición y con eso ya me agrada cómo se ve la fotografía. Para la cuarta foto lo que voy a hacer es que sí voy a volver a aplicar el revelado anterior, ya que tiene la misma oscuridad o el mismo tipo de iluminación que las dos primeras fotografías, así que ese revelado me va a venir bastante bien. Me queda un poco sobreexpuesta. Lo que voy a hacer es aprovechar el revelado que ya tengo para usarlo de base. Lo que sí voy a hacer es eliminar un poco. Si se fijan, está acá el borde del papel, así que lo voy a eliminar acortando la fotografía y voy a enderezarlo un poco porque está ligeramente chueco. Eso también es súper importante, que tienen que tener su objeto, su producto bien alineado para que se vea bien. Sí, voy a volver a aclararlo un poco para que se vea mejor. Y lo que voy a hacer acá es que me voy a aprovechar de los colores que hay acá en el azucarero y voy a darle mucha más saturación a los rojos, a los anaranjados e incluso a los amarillos, para que se vea más también el detalle. No tanto, no demasiado, no quiero sobresaturar la imagen, y con eso los detalles de las pinturas que hay acá en el objeto se van a notar mucho mejor. Fíjense también cómo todo esto enmarca la imagen, que esta es una foto que no mostré la semana pasada. Fíjense cómo los objetos enmarcan el producto y el objeto principal, lo que hace que se note más relevante y más importante. Bien, para la última fotografía lo que voy a hacer como primera cosa es recortar la imagen para que el anillo, que es lo principal, me quede en uno de los puntos fuertes de las líneas de tercios. Voy a achicar un poco la imagen porque es demasiado grande. Se pierde demasiado el anillo entre tanto espacio que hay, así que voy a recortar un poco todo el resto y voy a dejar el anillo que sea el objeto principal. Por supuesto voy a aclarar la fotografía, me voy a guiar también por el histograma, y aquí sí voy a levantar un poco más las sombras y voy a bajar bastante las altas luces para eliminar este brillo excesivo que hay sobre el anillo.
Bien, nuevamente voy a activar la corrección de perfil, que es súper importante cuando están utilizando el 18-55 o prácticamente cualquier otro lente que no sea fijo o que sea muy gran angular. Y otra cosa que voy a hacer es utilizar un filtro radial sobre el anillo. Lo voy a acomodar para que se adapte a la forma del anillo, y para darle un poco más de relevancia lo que voy a hacer es oscurecer todo lo que está por fuera del anillo para que este quede mucho más iluminado que el resto. Con eso es suficiente. Voy a aclarar igual nuevamente toda la imagen, y incluso voy a recortar acá. Fíjense que hay un reflejo, hay un brillo acá que viene desde la ventana en el vidrio del reloj de arena, así que voy a recortar más para que ese brillo no se robe la atención que debiese estar necesariamente en el anillo. Y finalmente lo que voy a hacer es eliminar un poco la saturación de algunos colores, el azul por supuesto, que eso es una decisión más personal, y voy a bajar un poco el amarillo y un poco el naranjo, y eso me va a dar un estilo un poco más antiguo, un poco más dramático de la imagen, que en particular para este tipo de producto me gusta bastante. Así que sí le voy a dar también un poco más de claridad, pero en realidad no, lo que voy a hacer es voy a volver a tomar el filtro radial, voy a volver a seleccionar el que ya había creado y voy a aumentar la claridad en toda la fotografía excepto en el anillo, porque no quiero desajustar los bordes del anillo, no quiero que se vea extraño, pero sí quiero acrecentar un poco las texturas de lo que está alrededor justamente del producto, sin que ese cambio afecte el producto en sí. Bien, ese fue el capítulo de hoy día. Espero que les haya gustado, espero sobre todo que les sirva, que aprovechen los consejos de revelado. Siempre revelen sus fotografías, porque es la segunda parte de todo proceso fotográfico. Hacer una buena foto requiere de hacer un buen revelado, y no piensen nunca que el revelado es para arreglar la fotografía, sino que es para potenciar todo lo que ustedes ya hicieron con una buena iluminación, con una buena composición y con haber pensado metódicamente cuál es el resultado que ustedes querían lograr con su imagen. Así que hagan fotografías, envíenme las fotografías, comenten, hagan preguntas, publiquen en el grupo de Facebook para poder comentar yo también sus fotografías y darles más consejos. Y por lo pronto, sigan estudiando, sigan aprendiendo, y nos vemos en el próximo capítulo.